Buenos días. Buenos días, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Es un gusto atenderlos el día de hoy. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Matemática 4. Perdón ahí por los inconvenientes que... Buenos días, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Es un gusto atenderlos el día de hoy. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Matemática 4. No hay por los inconvenientes que... Entonces, como les decía, bienvenidos a esta clase número 2. El tema del día de hoy, pues, que vamos a estar álgebra matricial. El código del curso CB013, ya saben ustedes que en este código, pues, encontramos la dirección de correo electrónico donde ustedes me pueden consultar en directo cualquier comentario o duda con respecto a esta clase. En este momento estoy habilitando el correo para que ustedes puedan interactuar. Muchas disculpas por los inconvenientes. Bueno, la semana pasada nos quedamos viendo el método de eliminación gaussiana y el día de hoy vamos a continuar con el método de Gauss-Jordan y algunas generalidades de álgebra matricial como es suma, resta, multiplicaciones de matrices, qué tipos de matrices existen, qué es lo que corresponde al contenido del programa del curso. Bueno, entonces vamos a empezar. El correo del curso es cb013@urural.edu.gt. Por favor, enviar preguntas y comentarios a este correo. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Pues definir características generales del álgebra matricial. Bueno, tenemos el método de Gauss-Jordan, que el método de Gauss-Jordan yo les explicar en la clase anterior de que este método va a transformar la matriz de coeficientes en una matriz triangular superior. El método de Gauss-Jordan, por el contrario, continúa el proceso hasta obtener una matriz diagonal unitaria o identidad. Esta matriz unitaria, o también conocida como matriz ideal, es la que se define por tener todos sus elementos iguales a 0. Y en la diagonal empezando de la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, esa diagonal se llama diagonal principal. Entonces, en la diagonal principal va a tener solo unos. De esta forma, me voy a adelantar un par de diapositivas para que ustedes vean cómo es la matriz identidad. Esta es la matriz identidad, esta que ustedes ven aquí. Tiene unos en la diagonal, el resto de números son ceros, con excepción de los que están del otro lado, que son los términos independientes. Pueden obtener otro valor. Bueno, entonces vamos a regresar y definir un poquito este tema. Entonces, el primer paso para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Jordan es escribir la matriz aumentada. Entonces, ver este ejemplo rápidamente. Este ejemplo que tiene 3 ecuaciones. 3 ecuaciones con 3 variables. ¿Cuáles son las 3 variables? Aquí no aparece Y y Z, aquí aparece X1, X2 y X3. ¿De acuerdo? X1, X2 y X3.
Entonces, tomemos nota de esta ecuación. Vamos a leer la ecuación mientras ustedes toman 2x1 más 4x2 más 6x3, 18, dice la primera ecuación. Pues x1 es una variable diferente a x2 y también diferente a x3. Quiere decir que cada una de estas es una variable diferente. Sí, por eso se identifican como x1, x2 y x3. No vayan a confundir ahí pensando de que es un exponente que se escribió de manera incorrecta en la parte inferior. Sí, entonces tenemos tres variables, x1, x2 y x3 y tres ecuaciones. La segunda ecuación nos dice 4x1 más 5x2 más 6x3 igual 24. Y la última ecuación nos dice 3x1 más x cuadrado menos 2x cubo igual. Bueno, entonces, media vez tenemos ya el sistema de ecuaciones. El primer paso para aplicar este método es escribir la matriz aumentada. Bueno, posiblemente pueda existir un paso anterior. El primer paso sería verificar que las ecuaciones estén ordenadas. Es decir, si aquí hay x1 de primero, que en la segunda ecuación también esté x1 de primero. En la tercera ecuación también esté x1 de primero. Y así, x2 de segundo, x2 de segundo, x2 de segundo, x3, x3, x3. Si dado caso fueran otras variables, por ejemplo, x, y, z, verificar que esté ordenado, x, y, z, x, y, z, x, y, z. En las tres ecuaciones tiene que tener el mismo orden. Y del lado derecho de las ecuaciones debemos dejar los términos independientes, que como vimos en la clase anterior eran solo los coeficientes numéricos que no tienen variable. Entonces, ya que tenemos ordenada la ecuación, en este caso el ejercicio quedó ordenado, ya está ordenado, por eso no tuvimos que hacer ese paso, pero sí siempre es importante revisar que nuestra ecuación esté ordenada. Bueno, entonces después de eso nos corresponde escribir la matriz aumentada del sistema. La matriz aumentada consiste en escribir únicamente los coeficientes numéricos de cada término. Es decir, ya no voy a llevarme las variables, solo voy a escribir los coeficientes numéricos con su respectivo signo. Por ejemplo, vamos a ver la primera ecuación. El coeficiente numérico es, permítanme, el coeficiente numérico aquí es 2, entonces el primer número es 2. Después sigue un más 4, cuando es más no se escribe el signo, se debe entender que este 4 es positivo porque no tiene signo. Después sigue un más 6, aquí está el 6, y de último el 18 del otro lado. Esta línea que ustedes ven acá, es como decir el igual, nada más indica que ya pasamos al otro lado, al otro miembro de la ecuación y que responde a los términos independientes. No es necesario escribirlo, algunas bibliografías no utilizan esta línea, nada más dejan un espacio entre la última columna donde van las incógnitas y donde van los términos independientes, y no acostumbran a escribir esta línea. Podemos también usarla. Bueno, vamos con la segunda ecuación. 4, 5, 6, aquí están, como todos son positivos, solo los escribimos así, 4, 5 y 6, y el 24 del lado, 24. En la última ecuación, vean aquí, 3, aquí está el 3. Acuérdense que cuando aparece solo así la variable x2, debemos entender que hay un 1 aquí como coeficiente numérico, y ese 1 es el que escribimos aquí. Y pues aquí está el menos 2, aquí sí debo escribir el signo, menos. No se acostumbra a escribir signo cuando es positivo, pero cuando es negativo sí es necesario que lo coloquemos. Luego, como término independiente, tenemos el 4. Entonces, a esto que vimos aquí, donde están todos los coeficientes numéricos,
es lo que se conoce como matriz aumentada del sistema. ¿De acuerdo? Matriz aumentada del sistema. Yo les voy a ir explicando el problema y después vamos a hacer una pausa y vamos a ver si alguien tiene dudas para atenderlas. Bueno, entonces, en resumen de esta lámina, la matriz aumentada se obtiene con los coeficientes de las incógnitas y los signos independientes de cada ecuación. Y el sistema previamente debemos verificar que esté ordenado con respecto a las incógnitas. Regularmente cuando se utilizan diferentes variables X, Y, Z se busca un orden alfabético. En este caso, como estamos usando X1, X2, X3, pues podemos tomar del menor subíndice al mayor subíndice. Bueno, vamos a pasar. El siguiente paso ya consiste en transformar la matriz, realizar transformaciones básicas entre filas, y el propósito es obtener una matriz identidad en el lado izquierdo de la matriz aumentada. Vamos a continuar. ¿A qué se refiere con transformaciones básicas? Transformaciones básicas, pues aquí nos da tres ejemplos de los más comunes, los que más se utilizan, que consisten en multiplicar o dividir un renglón de fila por un escalar diferente a 0. Un escalar por un número diferente a 0, o sea, multiplicar por 2 una fila, multiplicar por 3 alguna fila, dependiendo, o sea, depende de lo que convenga para la ecuación, para poder eliminar variables. Otro de los ejemplos es sumar un múltiplo de un renglón a otro, sumar o restar. Sumar o restar. E intercambiar pues, dos filas. Esas son las transformaciones más básicas que podemos aplicar. Y a continuación lo vamos a hacer en el ejemplo que estamos viendo, donde ya teníamos matriz identidad, esta matriz aumentada, perdón. Entonces, con esa matriz aumentada, vamos a ir a transformar las ecuaciones. Entonces, tenemos aquí. Esta es la matriz aumentada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y dice que las transformaciones aplicarse de manera tal que no se nos olvide, obtengamos una matriz de identidad izquierda de la matriz adjunta. ¿Sí? Quiere decir del lado izquierdo a esto, miren, a todo esto, todo lo que está aquí. Ahí no debe quedar una matriz. ¿Por qué el lado izquierdo? Porque se supone que aquí en medio está el signo igual. Y del lado derecho están los términos independientes. Entonces, lo que buscamos en este momento, nuestro objetivo es que este triángulo abajo se conviertan en 0 estos números, y este triángulo de aquí arriba también se conviertan en ceros. ¿Sí? Quiere decir que todos estos números, el 4, el 6, el 4, el 3 y el 1 se deben convertir en ceros, haciendo transformaciones básicas. Y los de la columna de en medio, donde está el 2, la diagonal, el 2, el 5 y el menos 2 se deben convertir en unos. ¿Sí? Todos los demás deben ser ceros y la diagonal deben ser unos por medio de las transformaciones básicas. De hecho, ahí vamos a iniciar. Entonces, aquí vamos a empezar con este 2. Este 2 que está aquí, miren, voy a convertir en 1. ¿Cómo convierto en 1 ese 2? Buscando un número por el cual multiplicar o por dividir
para convertirlo en 1. ¿Sí? Pero acuérdense que toda esta fila representa una ecuación. Entonces, cuando yo afecto un elemento de esa ecuación, afecto toda la ecuación. No puedo afectar solo el elemento que me conviene cambiar y el resto no. Afecto toda la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo multiplico por 5 este 2, que en caso no me sirve multiplicar por 5, tendría que multiplicar por 5 todos los demás números también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar 2 para multiplicar o dividir el 2 para que este 2 se convierta en 1? Pues aquí aparece por un medio, miren. Regularmente así se utiliza R1, en algunas bibliografías aparece así, miren. En la fila 1, F1, ustedes pueden decidir cómo utilizarlo. Ya les dije que hay diferentes bibliografías y ustedes pueden decidir cómo utilizarlos. La fila va a aplicar una transformación donde se va a multiplicar un medio por la fila 1. ¿Sí? Y la respuesta se va a obtener en la fila 1. Entonces, si quieren ustedes lo pueden colocar, también pueden colocarlo así, la fila 1 o renglón 1, quieren colocar la R en la fila 1. Vamos a hacer la operación, vamos a dividir la fila 1 entre 2. Es lo mismo, multiplicar por un medio y dividirlo entre 2 es lo mismo. Entonces, ¿qué? Yo digo 2 dividido 2 me da este valor, miren, 1. ¿Qué es lo que estoy buscando? Convertir ese primer número en un 1, el elemento de la diagonal principal, en un 1. Ahí está, se convirtió. Y al resto, pues no, en este momento no interesa tanto qué valor, pero mientras más pequeños sean los números, más fáciles van a ser de manejar. Pues en este caso, hasta en eso nos conviene, porque 4 dividido 2 es igual a 2. 6 dividido 2 es igual a 3. 18 2 es igual a 9. El resto de ecuaciones, estas dos que están aquí, el resto de filas, solo los voy a copiar. Ahí no modifiqué nada. Solo modifiqué la fila 1. Acuérdense que este de acá es la fila 1, la fila 2 y la fila 3. O renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Entonces, ahora esta matriz de acá, esta de acá ya no me va a servir. Ahora la que me va a servir es la nueva matriz que obtuve. La matriz va a ir cambiando y la que me va a ir sirviendo es la matriz que se obtiene. Esa es la matriz que nos va a ir sirviendo para el siguiente paso. Entonces, vean, ya logramos 1 de 9 elementos. Modificar 1 de elementos. Vamos a continuar. Bueno, en el siguiente paso voy a tratar en el triángulo de abajo. En el triángulo de abajo de la matriz, que es este de aquí, miren. Este de aquí. Este triángulo de aquí abajo lo tienen ceros. ¿Sí? Pueden empezar por vamos a empezar por este número de la 2. Este de aquí, miren. Entonces, convertir en 0 ese número.
Les voy a hacer una operación. Acuérdense que dentro de las operaciones está multiplicar por un escalar, tal y como hicimos en la anterior diapositiva, o per filas o entre renglones, es lo que vamos a hacer acá. Para convertir en 0, este 4. Este que es 4 lo voy a convertir en 0. ¿Cómo se convierte un número? Por ejemplo, si este 4 se me ocurre cuando se le resta 4. 4 menos 4. 4 menos 4 es 0. Entonces debo buscar una fila con la cual comparar la fila 2. Con la cual comparar esta fila 2. ¿Sí? Para que el 0, para que, o sea, si aquí ya tengo un 4, tengo que buscar una fila en la primer columna tenga un menos 4. Aquí hay un 3, el 3, porque debo multiplicar 3 para que me dé 4. Seguramente algún decimal habría que buscarlo, pero está más fácil la fila 1. Miren, 1 hay un 1. ¿Por qué número debo multiplicar? El 1 para que se convierta en 4. Un 4. 4 por 1 es 4. Entonces voy a utilizar la fila 1. La fila 1 la voy a multiplicar por 4. Fila 1 la voy a multiplicar por 4, tal y como dice aquí, miren. 4, R1 dice ahí, 4 renglón 1. ¿Sí? Y eso lo voy a restar con la fila 2. Vamos a ver, voy a escribir, voy a borrar esto de aquí arriba y voy a ir para que ustedes vean lo que pasa ahí. Aquí ya nos da la respuesta. Yo voy a escribir, entonces por favor a tomar nota. Entonces dice aquí que voy a comparar el renglón 2. Son estos elementos, lo voy a escribir aquí. 4, 5, solo estoy escribiendo el renglón 2. 4, 5, 6 y del lado de términos independientes tengo un 24. Con la fila 1. Pero en la fila 1 lo voy a multiplicar, tal vez aquí voy a hacer una corrección que había mencionado. Voy a multiplicar por menos 4, miren. Por menos 4 voy a multiplicar la fila 1. ¿De acuerdo? Entonces, cada número de estos lo voy a multiplicar por menos. Empecemos aquí. Menos 4 por 1. Menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 por 2. Menos 4 por 2 es menos 8. Menos 4 por 3. Menos 4 por 3 es menos 12. Menos 4 por 9. Menos 4 por 9 es menos 36. Y nos queda así. Aquí abajo voy a escribir las respuestas. Entonces vean, cambiémosle de color aquí. Vean qué pasa aquí. 4 menos 4, vean, se convierte en un 0. Es lo que buscamos, ¿verdad? Porque la respuesta, tal y como dice aquí, la respuesta se va en la fila 2. Dice que la fila 2 se va a transformar a la misma fila 2 4 veces la fila 1. Entonces aquí me va los 5 menos 8 es igual a menos 3. 6 menos 2 a menos 6. Y en el último 24 menos 36 lo voy a escribir aquí a la par. 24 menos 36 es igual a menos 12. Entonces quiere decir que nos quedó, vean aquí los elementos. 0, 3, menos 6 y menos 12. En la fila 2. ¿Y cuál fue nuestro logro en este cambio? Pues nuestro logro fue obtener este 0 de aquí. Miren. Ese fue nuestro el objetivo, lo que buscábamos al hacer esta modificación. Bueno, entonces así nos quedaría la fila 2. Aquí se está haciendo una segunda transformación de una vez en esta diapositiva. Hagámosla.
Ahora vamos a transformar la fila 3 o el renglón 3, buscando que este número, este 3, se convierta en 0. ¿Y cómo lo voy a hacer? De la misma forma, comparando con alguna fila 3. Acuérdense que para que este 3 me dé 0, le tengo que restar, lo tengo que comparar con una fila que tenga un menos. ¿Y cómo hacemos eso? Voy a borrarlo de la fila anterior. Comparando la fila 3, la fila 3 no la voy a modificar con la fila 1 nuevamente, porque en la fila 1 la realidad es que hay un 1 que obtuvimos en la primera transformación que hicimos en esta matriz. Entonces, solo que para convertir este 1 en un menos 3, lo tengo que multiplicar menos 3. Entonces vamos a escribir, ojo aquí, operación, el renglón 3 menos 3 veces el renglón 1, y la respuesta vamos a obtener en el renglón 3 siempre. Entonces vamos a copiar el renglón 3, 3, 1, menos 2 y 4. Aquí lo voy a escribir. 3, 1, menos 2 y 4. Y lo voy a operar, ahorita escribí esto y lo voy a operar con 3 menos 3 veces la fila 1. Quiere decir multiplicar menos 3 por cada uno de estos. ¿Ustedes ven ahí? Entonces, menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 por 3, menos 9. Y de último, menos 3 por 9, menos 27. Hacemos las respectivas operaciones. Vamos a cambiarle de color aquí. Nuevamente, este de acá se elimina con este de acá y obtenemos un 0, que era lo que buscábamos. 0 en la primera columna. 1 menos 6 es igual a menos 5. Menos 2 menos 9 es igual a menos 11. Y 4 menos 27 es igual a menos 23. 0, menos 5, menos 11 y menos 23. Esto que obtuve es la fila 3. Aquí está, miren, en la fila 3. Veamos aquí donde en la nueva matriz cómo queda. Queda 0, menos 5, menos 11 y menos 23. Por lo tanto, la nueva matriz que vamos a utilizar es esta que acabamos de encontrar, donde modificamos las filas 2 y la fila 3. Tomemos nota, por favor. Bueno, estos ejercicios, pues en realidad no son complicados y quieren un poco de trabajo nada más. Ahora, pues por ahí tal vez se pueden surgir algunas dudas si siempre se tienen que hacer las transformaciones que están propuestas aquí, por ejemplo, ¿no? Posiblemente alguno de ustedes ya pensó en alguna otra forma de resolverlo, o sea, no usar este menos 3, sino otra ecuación, cambiarle el signo a la primera ecuación y no a la segunda. Caminos para llegar a la misma respuesta hay diferentes. Hay diferentes caminos, pero llegamos a la misma respuesta. Y si ustedes aplican el procedimiento que sea válido matemáticamente, no hay problema. Bueno, entonces les expliqué detalladamente las filas. En las siguientes filas ya les voy a mostrar ahí cómo queda. Ya no les voy a detallar todo lo de las filas, porque si no, no nos da chance de terminar la clase. Entonces voy a salirme de esta.
Aquí vamos a ver si de momento hay alguna permítanme. Buenos días a los compañeros ahí. Haroldo, Brian. ¿Por qué se pone entre el 6 y 18 en la matriz aumentada? Consultan ahí. Veamos la matriz aumentada. No es un 1, compañera. Es una línea, una línea de forma vertical, colocada de manera vertical, y de ahí termina el primer miembro de la ecuación y empieza el segundo, es decir, lugar del igual, pero no es necesario que lo coloque. Eso es compañera Suri Reyes. ¿Por qué está multiplicando por 4? Por menos 4. Dulce María Lucero, pues se debe multiplicar un número. Ella pregunta en este caso, ¿por qué aquí se multiplicó por 4, por menos 4? Porque el número de aquí era 4, miren. Si este número de aquí hubiera sido 6, entonces yo aquí hubiera tenido que multiplicar 6. Si este número hubiera sido 8, el de la fila 2, aquí hubiera tenido que multiplicar por menos. O sea, depende del número que que queremos transformar y del número que nos va a servir para esa transformación. En este caso depende del 4. 1. Estoy buscando que los dos números sean iguales, pero con signos cambiados, un positivo y un negativo. ¿Cuál va a ser positivo y cuál va a ser negativo? No importa. Si yo lo que tener una resta, 4 menos 4 al final. Sí, entonces lo más fácil es cambiar este 1 a un menos 4. ¿Cómo lo multiplico por menos 4? El 1 nos da esa facilidad para poder transformar. Y la última duda es... Permíteme. La última duda es... ¿Cómo dice? ¿Por qué el término independiente tiene que terminar como 0? No, el independiente no tiene que terminar como 0. Los términos independientes son los que están del lado derecho. No los estoy convirtiendo en 0. Los que estamos convirtiendo en 0 son los elementos de los triángulos de arriba y de abajo de la matriz cuando son por una diagonal, que se conoce como diagonal principal. El renglón 1 solo lo dividí entre 2. Lo dividí entre 2, multipliqué por un medio. Cualquiera de las dos cuestiones, los dos números que utilice para la multiplicación o la división me va a dar el mismo resultado. Bueno, voy a avanzar, compañeros, si no, no hago ejercicio. Entonces, vamos a ponerle, vamos a marcar los números que ya logramos ir, que se convirtió en lo que queríamos, ¿va? Este 1 de acá ya está como queríamos, como este 0 de acá también ya está como un 0 y acá. Los que marqué en amarillo es los que pues con eso ya no tenemos ningún inconveniente. Marquemos de otro color.
color naranja. Muy parecida. Ahora, ¿qué me toca? Convertir este menos 3 en 1 y convertir este menos 5 en un 0. El menos 3 en un 1 y el menos 5 en un 0. Voy a empezar por el menos 3. ¿Cómo convierto ese menos 3 en un? Pues multiplicando por menos un tercio. Si multiplico por toda esta fila de acá, acuérdense que no puedo afectar solo el menos 3, toda la fila. Entonces, toda esta fila de acá, multiplicar por menos un tercio. O dividirla entre menos 3, que sería exactamente lo mismo. Multiplicarla por menos un tercio. Entonces vamos a decir menos por el 0 que no tiene signo. 1 por 0 es 0. La respuesta la voy a colocar en la fila 2, porque en la fila 2 está el que quiero modificar. Entonces aquí está el 0, miren, sigue siendo 0. Menos por menos da más, y un tercio por 3 igual a 1. Aquí está el 1. Un tercio por 3 es igual a 1. Menos por menos da más también, y un tercio por 6 igual a 2. Es como que ustedes dijeran 6 dividido 3. 6 dividido 3 es igual a 2. Aquí está el 2. En la última, donde está el término de, nuevamente multiplicamos signos de primero, menos por menos, más, y 12 por un tercio es igual a 4. O 12 dividido 3 es igual a 4. Y ahí tengo valores. ¿Sí? Y así me quedó la nueva matriz, miren. ¿Qué cosa en esta ocasión? Voy a borrar que el número que está de color celeste, el menos 3, tiene un menos 1. Perdón, en un 1 positivo. Miren, se convirtió en un 1 positivo. Ya modifiqué 4 números, 4, 9. Voy casi a la mitad. Vamos a trabajar ahora con el menos 5 y con el 2. Ya. Sí, vamos a empezar con este 2 de aquí arriba, miren. Ese 2 de ahí arriba lo quiero convertir en 0. Aquí está, miren, aquí da 0. ¿Qué operación se aplicó para que se convirtiera en 0? Se aplica esta operación. La fila, el renglón 1 menos 2 veces el renglón 2. Y la respuesta siempre la vamos a colocar en el renglón donde está la incógnita, donde está el número que quiero transformar, perdón. Y el renglón donde está el número que transformar, en este caso, el 2 está en el primer renglón. Entonces, yo debo buscar la respuesta de la operación que voy a hacer para transformar en el renglón 2. ¿Y qué operación voy a hacer? Al renglón 1, restar 2 veces el renglón 2. Estas operaciones nadie se las va a... Las operaciones ustedes las tienen que... ustedes las tienen que... Estas de aquí, miren. No vayan a pensar ustedes de que ya hay un procedimiento y que no vamos a ir a agarrar el procedimiento. No, depende mucho de los números que vamos a utilizar. ¿Sí? Acuérdense que lo que estamos buscando es que este 2 se convierta. Entonces, ¿con quién puedo comparar el 2? Ahí sí que, si el elemento que voy a trabajar está en la fila 1, la fila 1 sí o sí tiene que estar involucrada en la operación. Pero la pregunta es, ¿contra quién lo voy a comparar? ¿Contra la fila 2 o contra la fila 3? En la fila 2, veamos, trabajando en esta columna de aquí en medio, ¿va ustedes? En la fila 2 tengo un 1 en esa columna. En la fila 3 tengo un menos 5.
¿Quién es más fácil convertir a menos 2? ¿El 1 o el menos 5? ¿Por qué número multiplicarían el menos 5 para que les dé un menos 2? Es más complicado el menos 5, ¿no? Y da una, digo, el 1 da facilidades porque el 1 el número en que lo quiero convertir. Si lo quiero convertir en un menos 2, por menos 2 quiere decir que esta fila de acá la multiplico por menos 2. Menos 2 veces la fila 2. ¿Por qué no por menos 2? Porque este 1 lo voy a convertir en menos 2. ¿Y qué va a pasar cuando opere el 2 que está con el menos 2 de acá? 2 menos 2, ¿a qué es igual? A 0. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Miren? Es lo que estamos buscando en esta parte del procedimiento. ¿De acuerdo? Y la otra opción que se hace aquí es, voy a marcarlo de otro color, un color verde. ¿Cómo convertir los 5 en 0? En este 0, miren. Pues lo que se aplica es esta de acá. Al renglón 3 le voy a sumar 5 veces el renglón 2. ¿Por qué? Si se preguntan por qué aquí ¿por qué aquí suma? Porque las operaciones van cambiando dependiendo de los números que voy usando. La finalidad es convertir en 0 este 5, este menos 5. Como este ya es negativo, tengo que buscar una fila donde obtenga un 5 positivo. Lo más fácil está convertir este 1 en 5 positivo. ¿Cómo lo convierto? Multiplicando por 5 esta fila. Sí, entonces al multiplicar por 5 esta fila 2 y sumarle la fila 3, me da 5 positivo y 5 negativo. Y la respuesta, les he dicho ya varias veces, la respuesta se va a colocar en la fila donde siento que estoy transformando. En este caso estoy transformando este menos 5. Ese me lo quiero convertir en un 0. ¿Sí? Entonces, al hacer la operación me queda esta solución. ¿Sí? Me queda 0, 0, menos 1 y menos 3. Bueno, tomemos nota. Voy a pasarle a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nos dice que lo que nos queda, esto es lo que obtuvimos en la última diapositiva, miren. Y vamos a qué nos queda pendiente. De color verde voy a marcar lo que nos falta convertir. 1, esta de acá. Esto de acá lo tenemos que convertir en un 1. Ahí está como menos 1. Entonces hay que convertirlo en un 1 nada más. Y de color amarillo voy a marcar lo que nos hace falta convertir en 0. Este menos acá lo tenemos que convertir en 0. Y este 2 que tenemos acá lo tengo que convertir también. ¿Sí? Esos son los 3 números que me falta operar. Voy a empezar el de la diagonal.
convertirlo en 1. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo siempre en la diagonal? Porque ese mismo número me va a servir después para transformar los dos números y convertirlos en 0, porque al ser 1 resulta más fácil o más cómodo de operar para encontrar valores se vuelvan 0. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, voy operando columna por columna, pero lo primero que hago en cada columna es encontrar el 1. Encontré el 1 aquí, después encontré los dos ceros. Aquí encontré el 1 en medio, después encontré el 0 de arriba y ahora voy a encontrar el 1 hasta aquí abajo y después voy a encontrar los dos ceros de arriba. Y esta operación es relativamente sencilla. ¿Cómo convertir en 1 este menos 1? Fácil, cambio de signo a la fila 3 o lo multiplico por menos 1 si quieren. Sí, por menos 1. Toda la fila 3. Menos 1 por 0 sigue siendo 0. Menos 1 por 0 sigue siendo 0. Y aquí menos por menos se convierte en más. Y 1 por 1 es 1. Luego menos 1 por menos 3. Nuevamente la misma operación. Menos por menos se convierte en más. 1 por 3 es igual a 3. Y si ustedes se dan cuenta, ya se formó la diagonal principal de unos, tal y como buscábamos. ¿Sí? O sea, en esa parte ya cumplimos. Esa parte y la de abajo, que ya todos estos números de aquí son ceros del triángulo inferior. Esas dos partes ya cumplimos, solo me falta en el triángulo superior. El triángulo superior, estos dos números, convertir este en 0 y convertir en 0. Sí, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Tomemos nota de esta, por favor. Y vamos a las últimas dos operaciones que me hacen falta para transformar en ceros. Aquí les voy a marcar nada, convertir este menos 1 en 0. Yo lo único que voy a hacer es sumar la 1 con la fila 3. Sumar la fila 1 con la fila. ¿Por qué solo sumar? Porque vean, aquí hay un menos 1, ya está negativo. Y aquí hay un 1. Cuando ustedes dicen menos 1 más 1, menos 1 más 1 es 0. Este número de aquí se va a convertir en 0. ¿Qué es lo que estoy buscando en esta operación? Sí, aquí en este de acá, 0 más 0 sigue siendo 0. Aquí está el 0. 1 más es 1. 1 más 0 es 1. Y aquí de último, 1, este 1 de aquí, miren, más 3. 1 más 3 es igual a 4. Ahí está el 4. La última operación, que sería esta de acá. Que sería esta de acá. En convertir este 2 que está acá en 0. ¿Cómo voy a convertir esto? Pues tengo que trabajar sobre la fila 2, tal y como lo indica acá, sobre la fila 2. ¿Y qué operación voy a la fila 2? A la fila 2 le voy a restar 2 veces la fila 3. O voy a multiplicar la fila 3 por menos 2, tal y como indica acá, y la voy a operar con la fila 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes multiplican este que está aquí, cuando multiplican este 1 que está aquí por menos 2, ese se convierte en menos 2. Y 2 menos 2, 2 menos 2 va a dar un resultado de 0. Tal y como está aquí, miren.
¿sí? Aquí, ¿qué pasa? 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 más 4 menos 2. Por eso aquí quedó menos 2, miren como respuesta. Aquí en medio queda 1 porque 0 por menos 2 es 0. Y un 0 sigue siendo 1. En la primera queda 0 porque si ustedes multiplican algo por 0 y después le suman 0, sigue siendo 0. Entonces, después de haber hecho esas dos opciones, vean lo que obtuvimos. Vean lo que obtuvimos. La matriz identidad. Esto que obtuve del lado, esto de aquí es la matriz identidad. ¿Sí? Del lado derecho, los independientes. En eso no, en este momento no me estoy fijando, solo les estoy mostrando la matriz identidad. La matriz identidad es la que todos sus elementos son ceros, con excepción de la diagonal. Y aquí al final del ejercicio, ahorita solo me falta interpretar la matriz que obtuve al final las respuestas. Entonces, recuerden ustedes que al inicio nosotros ordenamos las ecuaciones. En la primera columna colocamos x1, en la segunda columna colocamos 2 y en la tercera columna colocamos x3. ¿Se recuerdan? Entonces, en x1 debo buscar dónde está el 1 y donde está el 1 voy a leer qué número tengo acá. Quiere decir que x1 es igual a 4. En donde está x2, en la columna de x2 voy a buscar dónde está el 1. El 1 está acá en medio, en la ecuación 2. Entonces quiere decir que x2 a menos 2. Y en x3 debo buscar dónde está el 1. El 1 está en la ecuación 3. Y por lo tanto voy a decir que x es igual a 3. Sí, pero en la siguiente, aquí lo ven ustedes, ¿ven? Lo que les decía, x1 es igual a 4, x2 es igual a menos 2 y x3 es... Tomemos nota, por favor, y esa es la solución del ejercicio. Ya la semana pasada yo les enseñé cómo hacer la comprobación, metiendo estos valores en cualquiera de las tres ecuaciones y pues, o en las ecuaciones, y nos tiene que dar una igualdad. Bueno, vamos a resolver unas dudas. Esto lo tienen que repasar, compañeros. Esto hay que pues si ustedes quedan con lo de la clase nada más, seguramente se nos olvida. Entonces es importante que nosotros practiquemos. Es muy importante. Sí, Luis Guillermo Méndez. Miren, el hecho de que sea positivo o negativo dependiendo por qué número lo estamos multiplicando. Acuérdense que aquí aplicamos la ley de signos. La ley de signos para multiplicación y división. Harold Duac. ¿Por qué 5 y menos 8? Eran 1 y menos 2. No entiendo la... Harold. A ver si me especifica un poquito más, por favor. En la fila 3, ¿cómo el menos 11 se convirtió en menos 1? Esto sí lo entiendo. Vamos a ver a qué se refiere el compañero, ¿no?
Ah, sí, claro. Vean, pues la consulta del compañero es esta. Yo iba en este paso. El compañero pregunta, ¿cómo fue que este menos de acá se convirtió en -1? ¿Sí? Pues se convirtió en -1 con esta operación, mire compañero. Dice que por 5 la fila 2. ¿Qué pasa si la fila 2 la multiplica por 5? ¿Qué número hay aquí? Un 2. ¿2 cuánto es? 5 por 2 es 10 y me queda una operación así, ¿ve? Ahí me queda 10 y abajo me queda un -11. ¿Cuánto es 10 menos 11? Menos 11 es -1. De ahí sale el -1 que está aquí. Acuérdense que esta operación para convertir este -5 en 0. Pero también al afectar este -5, también afectamos el -11. También afectamos el -23. Por eso es que -23 se convirtió en 3, porque aquí multiplicamos 4, 20, -23, -3. No. Dulce María Lucero. No siempre, depende, o sea, depende de la ecuación. Tenemos que practicar, jóvenes, para que, o sea, eso es algo lógico, no es algo que ya venga y se establecido un procedimiento, les veo. Entonces tenemos que ir a ver la lógica de la matriz y qué número necesito utilizar para convertir en un determinado número. Pero bueno, hay que repasar. Esto ya lo vi en la matemática 3, era también una parte del contenido. Entonces, pues debería ser mucho más para ustedes en este momento. Vamos a ver realidades del álgebra matricial. Pues, como he adelantado, esto de aquí, estas de acá son las filas en las columnas, ¿verdad? Tal y como es. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los números de los que consta la matriz se va a denominar elemento, tal y como dice acá. Y los elementos de nuestra matriz serían los que contienen 1, 7, 9, 4, etcétera. 1, 7, 9, 11, 4, 3, 10, menos 2, 5, 6, menos 8 y 24. Estos son los elementos de la matriz. Y estos elementos están formados en filas y columnas. Por ejemplo, este tiene 3 filas y 3 ecuaciones y 4 columnas. Esto es información general del álgebra matricial. El número de filas y columnas de una matriz se va a denominar, se conoce como dimensión de la matriz. Por lo tanto, la matriz de m filas y n columnas se puede notar como m por n, perdón, donde de primero siempre va el número de columnas, perdón, el número de filas, después va el número de columnas, tal y como dice siempre el número de la izquierda en el subíndice indica las filas, mientras que el de la derecha las columnas. Sí, lo que está después es nada más una forma de reescribir las filas y columnas. Entonces, ¿por qué este elemento, el primer elemento de aquí se llama A sub 11? Se llama así, A sub 11. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Se llama A sub 11.
Porque el primer número representa la fila y el segundo número representa la columna. Que este elemento está en la fila 1, columna 1. Exacto. Mira 1. Y esta es la columna 1. Sí, por ejemplo, este de acá se llama 22. Quiere decir que está en la fila 2 y en la columna 2. Sí, y así sucesivamente. Esta es teoría básica. Voy a avanzar un poco. Por lo que tendríamos los elementos tal y como dice aquí. 11 sería igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque es el primer elemento de la primera fila. Por ejemplo, no vamos a ver todos. Veamos quién es A31. Dice que A es igual a 5. ¿Por qué A31 es igual a 5? Porque el 3 representa la fila. Quiere decir que está en la tercera fila. Esta de aquí sería la tercera fila. Y en la primera columna. Entonces, tercera fila, primera columna, ¿cuál es el número? Mira. Sí, es donde intersecta la fila y la columna. Sí, así puedo encontrar cualquier elemento. A34 es 24. ¿Por qué? Porque está en la tercera fila y cuarta columna. Ese sería este 24 de acá. Y por lo tanto su dimensión, dice acá, su dimensión es 3 filas, 4 columnas. Por lo tanto podemos decir que es una matriz 4, tal y como dice acá, 3 por 4. La cardinalidad o el número de elementos de cada una de las dimensiones conforman su orden. Cuando M, quiere decir cuando el número de filas y el número de columnas son iguales, se conoce como una matriz cuadrada. Por ejemplo, cuando tenemos 3 filas y 3 columnas, 3 filas y 3 columnas indicarían una matriz cuadrada. O tenemos 2 filas y una matriz cuadrada también. Pero así como en el anterior que teníamos 3 filas y 4 columnas, será una matriz cuadrada. La diagonal principal pues es la que ustedes ven de color azul aquí. Y la diagonal secundaria es la que ustedes ven de color naranja. Creo que, permítanme, las voy a marcar. La diagonal principal es esta de aquí, miren. Entonces, la diagonal principal es esta que ven de color azul. Y la diagonal secundaria es la que ven de color naranja. ¿Sí? Color naranja, color rosado más o menos. Sí, esta es la que se conoce como diagonal principal y diagonal secundaria. La diagonal principal va de la esquina superior izquierda hasta la esquina, y la diagonal secundaria va desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. Matriz cero o nula es donde todos los elementos de la matriz son ceros. No importa si es cuadrada o si es rectangular la matriz, no importa. Y se puede simplemente como un cero. ¿Vale? Como está aquí, miren. Matriz diagonal. La matriz diagonal es una matriz en la que todos los elementos fuera de la diagonal principal son ceros. Similar a la matriz, no por fuerza tiene que ser igual.
¿Por qué? Porque dice que los elementos de la matriz de la diagonal principal son los únicos que no son ceros. El resto son, pero no dice que la diagonal principal debe estar formada solo por unos. Entonces puede haber un 3, aquí puede haber un -5, aquí puede haber un 8. Entonces eso se conoce como una matriz diagonal. ¿Y cuál es la diferencia con la matriz identidad? Que la matriz identidad exige que la diagonal principal esté formada solo por unos. Es entre la matriz diagonal y la matriz identidad. La matriz identidad también se conoce como superior, perdón, hay matriz triangular inferior y matriz triangular superior. La triangular superior es donde todo el triángulo de la diagonal principal está formada por ceros. Esa es la que se conoce superior. Y la triangular inferior es donde todo el triángulo de arriba de la diagonal principal está formada por ceros. Vamos a ver la suma de matrices. Pues la suma de matrices con orden es otra matriz del mismo orden, obtenida de la siguiente forma. Vamos a verlo con un... nada más les hago énfasis o les marco aquí. Vean lo que dice aquí. La suma de matrices de distinto orden no está definida. ¿De acuerdo? Por si les surge esa duda. La suma de matrices cuando tienen diferente orden no se puede trabajar. Ahorita van a ver ustedes por qué. Se los vuelve a repetir. La suma de matrices, la suma o resta de matrices no está definida para matrices de diferentes tamaños o diferente orden. Dadas matrices A y B, vamos a poder realizar su suma o diferencia de acuerdo a la siguiente regla. Para o restar dos matrices del mismo tamaño, vamos a sumar o restar dependiendo del signo que tengan elementos que se encuentren en la misma posición, resultando otra matriz de igual tamaño. Por ejemplo, tengo la suma de esta matriz, miren, son del mismo orden, 3 y 3 por 2. Entonces, como si son del mismo orden, sí puedo sumarlas o restarlas. En este te indican una suma. Ojo, el hecho de que sea suma no quiere decir de que el elemento siempre va a ser suma. Puede ser resta, por ejemplo, aquí donde hay signos negativos, ¿ves? Sobre todo cuando hay signos negativos, como aquí. ¿Sí? Entonces, yo les informo esto para que no se vayan a confundir. ¿Sí? Vamos, ¿cómo voy a operar aquí? Voy a operar el primer elemento de la matriz, de la primera matriz, con el primer elemento de la segunda matriz. 1 y 3, como es suma, en este caso sería 1 más 3, tal y como está la operación ahí, y 1 más 3 es igual a 4. Aquí en este caso, aquí al final, esta que tengo acá, es la respuesta. El segundo elemento de la primera matriz con el segundo elemento de la segunda matriz, y me va a quedar una operación así, 2 menos 5, en este caso una resta por el signo del menos 5. ¿Sí? Acuérdense que aquí más por menos sería 2 por menos 5, perdón, 2 menos 5 es igual a eso. Vamos con el otro elemento. El otro elemento sería el 0. Vamos a hacerlo aquí. Aquí les marqué los primeros dos elementos. Ustedes sepan de dónde salen las operaciones. Ya, la siguiente ya no se las marqué. 0 es igual a 5. Aquí está bien. 6 más 0 es igual a 6. Aquí está. Menos 1 más 10 es igual a 9. O al revés, 10 menos 1 es igual a 9. Y 4, 1 es igual a 5. Es muy sencilla la suma.
Aquí les tengo otro ejemplo. 2 más 2, en resta, 2 menos 2 es igual a 0. 1 menos 0 es igual a 1. 3 menos 4, ¿por qué resta? Porque aquí está el signo negativo en medio de matrices, aquí no lo indica. 3 menos 4 es igual a menos 1. Menos 4 menos 3 es igual a menos 7. Y 2 menos 2 es igual a 0. Y el último elemento sería 1 menos 5 es igual a menos 4. Y obtendríamos los resultados. Tomar en cuenta el rango de la matriz, que es el mismo, 2 por 3, 2 por 3, y la respuesta es el mismo rango, 2 por 3. Bueno, entonces aquí en la suma de matrices, para la siguiente clase vamos a ver determinantes de matrices y las mociones de matrices por un escalar y multiplicación de matriz por matriz. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hayan tomado nota y que puedan repasar. Por favor, repasen estos temas. Como les digo, temas muy comunes que ustedes pueden encontrar en libros, bibliografías que recomienda el programa, o en la web. Buscan estos temas, suma de matrices, y les sale una infinidad de ejemplos. Entonces, practiquemos, por favor, hagamos más ejercicios, hagamos más ejemplos, y hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Para los que dejaron dudas ahí en el correo, con gusto los estar viendo en un momento y respondiéndoles. Gracias por la atención prestada el día de hoy, jóvenes. Cordial saludo a todos, que tengan buen día.